Buenas noches, Patricia, un saludo especial para la audiencia y un gusto estar con ustedes. Bueno, unos días tormentosos aparentemente. En algún momento te escuché hablar inclusive en esos términos con todo lo que pasó tras la conferencia de prensa. Sí, por supuesto, así como bien dijiste antes de la pausa, todo muy confuso. Yo particularmente siento mucha indignación en la forma que se llevó a cabo el proceso. También para mí es muy confuso hacer una conferencia de prensa y tratar a dos funcionarios del Estado, a un agente fiscal, a un ex agente fiscal, de haber cometido hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Es así que ellos atribuyen esa conducta. Posteriormente, en menos de 24 horas, hay declaraciones del fiscal de Asuntos Internacionales que pudo tener acceso a la lectura completa de 22 gigas de información que se recepcionó por una cooperación espontánea del Brasil, donde manifiesta que no encontró indicios de la comisión de algún tipo de hecho, de cohecho, por parte de ninguno de los funcionarios que 24 horas antes eran sindicados como autores de actos de corrupción, ¿verdad? Ahora, fiscal, para poner un poco en contexto a aquellas personas que tal vez en medio de toda la información que hubo con el tema de Pedro Juan, Sandra Quiñones llama a una conferencia de prensa con varias autoridades del gobierno. ¿Usted recuerda? Arnaldo Yucio, estuvo Sí. También Carlos Arrey, ¿puede ser? Carlos Arrey, estuvo la ministra de Justicia y el doctor René Fernández. Bueno, de anticorrupción también. Anticorrupción. ¿Verdad? Ellos en esa conferencia dicen que Brasil envió informes en donde involucran a Hugo Volpe y Armando Cantero, dos fiscales antinarcóticos, Sí. que supuestamente habrían sido sobornados y involucrados en este caso en hechos de corrupción. Ya lo presentaban tanto al señor que está con nosotros aquí, el señor Hugo Volpe, y a Cantero como personas involucradas en hechos de corrupción. Al día siguiente habla justamente el fiscal Doldán y específicamente en ese punto quería parar. Él dice, leí el informe de Brasil. El informe completo, que son como 3.600 páginas, y manifiesta que no encontró dentro de lo que es la lectura completa hechos que involucren actos de corrupción. Ahí es donde a mí me parece un manejo irresponsable por parte de la Fiscalía General en presentar sin tener la lectura completa de lo que se recibe en la información en hechos graves de corrupción que llevaron a que yo en forma voluntaria presente la renuncia por una cuestión ética de no poder permanecer en un cargo tan importante y en medio de una crisis carcelaria en el puesto de viceministro de Política Criminal, siendo que 24 horas antes habían fugado presos en forma masiva de la ciudad de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Y en este caso, la renuncia al presidente de la República, ¿en qué momento usted presenta? Una vez que tomo conocimiento... ¿En la conferencia de prensa o antes? No, antes de la conferencia yo tengo conocimiento, yo pongo a disposición mi cargo, se le comunica al presidente de la República y acepta, porque mi intención no era perjudicar la imagen de la ministra de Justicia y mucho menos del presidente de la República, ¿verdad? Pero todavía no tenías detalles de lo que Por había en la supuesto que carpeta no tenía fiscal, solamente que... ningún detalle, pero muy desconcertado recibo la información porque yo estaba muy tranquilo, muy seguro del actuar que siempre tuve. Yo tengo 20 años, Patricia, de trayectoria, o tuve 20 años, casi 20 años de trayectoria en el Ministerio Público. No fui objeto de ningún sumario administrativo. En los 4 años que me tocó desempeñarme como agente fiscal no fui enjuiciado por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por lo tanto, no recordaba poder realizar alguna conducta que pueda o permita suponer que había realizado algún acto de corrupción, ¿verdad? Ahora, cuando usted se vio obligado a llegar al Ministerio de Público a revisar la carpeta porque no le daban los detalles, porque en la conferencia, cuando le consultaban los periodistas, Sandra Quiñones, bueno, está involucrado en hechos de corrupción. ¿Qué hechos? Decía, no podemos decir. Ahí quedó otra vez como mucho más grave el asunto. Quedó mucho más grave y yo también mucho más asustado, ¿verdad? No entendía qué estaba pasando.
Y posteriormente, el día lunes, recién pude tener un conocimiento, el día martes, a través de la tapa de titulares de un medio periodístico, ¿verdad? ¿Vos te enteraste por medio escrito cuáles eran los motivos por el Sí. cual supuestamente a vos te involucraban en hechos de corrupción? Así mismo, ¿verdad? Leíste posteriormente, luego de eso, la carpeta. Dos cosas son lo que a vos te involucran supuestamente, o según ellos creen que efectivamente. Una cosa. Lo del pendrive y el bolígrafo, creo No, que. es lo del bolígrafo, y eso le hace suponer que yo fui sobornado. Eso ya es una presunción de la Fiscalía Brasilera por la inacción de que nos entregaron 2 pendrive y no tuvieron ellos respuesta en 2 meses de investigación. Bueno, volvamos al tema del bolígrafo. ¿Cómo se da ahí? Porque mucha gente no entiende. ¿Un bolígrafo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó en ese caso? A mí me tocó llevar desde el año 2018, de inicio del 2018, una investigación contra Minotauro por abuso de documentos de identidad. Él le ubicó que se encontraba en nuestro país con lo que es una identidad falsa. Sabíamos de la peligrosidad, él estaba sindicado como ser uno de los jefes de la frontera que estaba en la puja del poder con el grupo de Galán para tener el dominio del tráfico de drogas, armas en la frontera de Paraguay con Brasil. Sí. Es por ello que le pusimos una calificación baja a los efectos de poder localizarlo, capturarlo y realizar una expulsión inmediata a los efectos de poder impedir que ingrese a nuestro sistema penitenciario por los antecedentes que hay, que hubieron con Yarvi sobre todo, y las trabas que ponen para la extradición y el problema que crean para el sistema penitenciario en nuestro país. Sí. Empezó ahí la investigación. ¿Cómo Empieza se la da investigación. Realizamos en el año 2018 3 o 4 allanamientos en la ciudad de Pedro Juan Caballero. No pudimos dar con el mismo y la causa queda abierta. En el mes de febrero del 2019 el mismo es capturado en la ciudad de Camboriú. Minotauro es capturado y empiezan conversaciones con el Ministerio Público de Brasil para crear un equipo conjunto de investigación y poder investigar a las estructuras que cometían los hechos tanto en nuestro país como en el Brasil, ¿verdad? Especialmente en el estado Mato Grosso do Sul, y estaba expandiendo su dominio hasta el estado de Santa Catarina. Con el capturado sabíamos que iba a ser infructuoso pedir, y además por una cuestión de estado no queríamos pedirlo la extradición, no se iba a poder dar por ser un ciudadano brasilero. Entonces la causa quedó abierta, no se realizaron más diligencias en la causa. Y constantemente había abogados que iban a mirar si había o no movimientos en la carpeta fiscal. Cuando estaba por realizarse el acuerdo para la firma de lo que era el equipo conjunto de investigación, consulto con mis superiores. En este sentido es importante que las decisiones en una unidad especializada como es en la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado no se toman sin el consentimiento o el visto bueno de los superiores. Sí. Siempre se le hace una consulta, se le muestra, se le explica, y por una estrategia procesal me pareció en su momento oportuno realizar el archivo fiscal. ¿Por qué un archivo fiscal a la causa? El archivo es una de las pocas resoluciones o requerimientos que puede realizar un agente fiscal, que puede ser reabierta en cualquier momento. No causa ejecutoriada como lo haría un criterio de oportunidad o una desestimación. Una vez que realizo, ¿verdad?, la desestimación, va al abogado que normalmente solía ir a la oficina, saca una fotografía a la resolución y le envía a una abogada que es pareja de Minotauro, que había sido detenida meses posteriores en Brasil también, ¿verdad? En el teléfono de la misma se hace una extracción forense y ahí encuentran la fotografía de la resolución y
encuentran que ella le había indicado al abogado que haga un presente a mi persona y al fiscal Armando Cantero. En eso consistía en un bolígrafo, le da las características y eso pasa, ¿verdad? O sea, ella en el mensaje que le incautaron a la novia de Minotauro o pareja, estaba un mensaje en donde ella le escribía al abogado, háganle un regalo al fiscal, este bolígrafo tienen que regalar. O sea, y él le envía, ¿cuál? Enviarle un tal bolígrafo y le quita varias fotografías a distintos, ella elige cuál quería enviar. ¿Bolígrafos así de cuánto? ¿De 400 o 500 dólares tal vez? Hablaban de un precio de 900 que yo desconozco totalmente, porque yo estoy acostumbrado a usar los bolígrafos tipo el que vos tenés. Sí. Ni sabía el tipo, costo. En eso llevan a la oficina. Yo no me encontraba, ya con posterioridad, deja ahí, yo consulto quién dejó, me dijeron que había dejado el abogado Edson, y le indico que ese objeto iba a estar en mi cajón y cuando regrese el mismo, que se le entregue en el caso de que yo no esté. Claro. Nunca volvió a la oficina, posterior a eso nos mudamos en 2 oportunidades. Una de ellas nos mudamos desde la unidad del narcotráfico sobre la unidad Perú a la unidad de crimen organizado sobre Teniente Fariña y posteriormente presento mi renuncia y ya salgo del Ministerio Público y quedo dentro del Ministerio Público. No te puedo precisar si es narcotráfico o crimen organizado el objeto, o sea, el bolígrafo que habían dejado. Claro. Pero en el celular había una fotografía del bolígrafo supuestamente que te regalaron a vos, ¿o era simplemente una muestra del tipo de bolígrafo que querían que te regalaran? Era una muestra del tipo que quería, ¿verdad? Yo no sé si es el mismo que llevó, ¿verdad? No puedo decirte que sí, ese mismo es el que dejó, ¿verdad? Pues agarré, dejé en el cajón y ya no volví a saber de eso, ¿verdad? Y ahí lo que empieza la presunción o la sospecha de la Fiscalía de Brasil, porque ve una inacción en el mes de septiembre del año pasado. Hubo una reunión de la Comisión Mixta de Paraguay con Brasil en la Cancillería y uno de los participantes era el que dirigía o coordinaba el equipo de investigación con Brasil. Entonces me hace entrega de 2 pendrive con informaciones de las extracciones forenses que habían realizado tanto al teléfono celular de Minotauro como de su pareja. Y no recuerdo bien si fue a inicio o a finales de septiembre, intenté abrir los materiales, no pude. Tuve problemas técnicos, solicité la asistencia de la Dirección de Informática. Eso hay constancia, ellos pueden tener constancia, la gente de informática, que efectivamente vos les pediste ayuda, al menos ellos pueden contar si el fiscal Patricia, golpe lleva... Normalmente nosotros cuando un problema informático hacemos un llamado telefónico, hacemos, digo, porque tengo todavía el chip que soy fiscal, ¿verdad? Se hace un llamado telefónico y se solicita la presencia para solucionar el inconveniente, ¿verdad? Claro, como hacemos nosotros acá. Claro, uno le va a enviar una nota por un trámite burocrático y algo que vos estás necesitando con urgencia para poder trabajar. Y justo estábamos en mudanza y estaban haciendo las instalaciones en la unidad de crimen organizado sobre la avenida Teniente Fariña y no pudieron abrir uno de los pendrive y el otro pendrive se abrió uno solo de los archivos que tenía y eso sí pudimos revisar. Después ya viene todo lo que fue el caso Zamora, donde prácticamente se paralizó todo lo que es la unidad. ¿Estuvo a tu cargo eso también? También estuvo en la... Zamora es donde muere el comisario Ferrari, que me tocó participar. Fueron semanas intensas de trabajo que prácticamente nos abocamos exclusivamente al caso Zamora. Yo en varias oportunidades desde noviembre del 2018 había solicitado que en forma urgente me provean de mayor recursos humanos, siendo que tenía solamente 2 asistentes, una secretaria, una auxiliar, y tenía 2 unidades a mi cargo y 2 unidades sensibles, que es la de narcotráfico, que el año pasado tuve los mayores casos y las mayores incautaciones
a nivel histórico que se realizaron en nuestro país. Y también en materia de crimen organizado éramos los bomberos dedicados a apagar los incendios del día a día, tanto con Marcelo y con Alicia. Y no pudimos realizar, tuve retrasos de cooperación internacional con Argentina, con Brasil, con Uruguay y con Estados Unidos. Porque, pues, Sandra Quiñones, usted le solicitó a Sandra yo Quiñones le solicité por, recursos humanos y por nunca nota al director de talento humano, no tuve respuesta, perdón. Y en varias oportunidades le solicité a la doctora y ella sabía perfectamente de la carencia de recursos humanos que tenía las dos unidades a mi cargo, ¿verdad? Yo lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero y felicitar porque con todo eso pudimos sobrellevar y sacar los casos más importantes con los pocos funcionarios. Eso denota el compromiso de los funcionarios del Ministerio Público con la institución, y ahora me toca ver una falta total de reciprocidad entre la cabeza de la institución con los funcionarios, por ejemplo. Bueno, Enrique quiere hacer una consulta también, doctor, a ver. Sí, dada la forma, doctor, lo que estás contando, primero la cronología de los hechos, la forma en que se dio, el momento en que se dio el anuncio, y algo que comentamos con Pati recién, esa pelea evidente entre Ministerio de Justicia y Fiscalía, ¿crees que hay algo de eso? O sea, que hay algún interés político en lo que ocurrió, en la forma, en el momento, en el hecho en sí? Sí, me da a pensar que sí puede ser un pase de factura a la ministra de Justicia perfectamente. A la ministra. Claro, si hay un enfrentamiento entre dos instituciones, yo estoy prestando servicio en el Ministerio de Justicia, ¿a quién le afecta? ¿Quién se debilita con la salida en un momento de crisis de un viceministro de Política Criminal? La ministra de Justicia. Ahora, usted también, creo que a la mayoría nos sorprendió posteriormente cuando vimos que la prueba, entre comillas, que presentaban los investigadores de Brasil era un bolígrafo que llegó, y yo digo, usted fue uno de los fiscales que más cargas de cocaína logró incautar. Sí, el año pasado en un caso con 3 fases fueron 3.000 kilos de cocaína. Claro, en medio de todo el trabajo que generalmente se destacaba mucho, era el suyo, el del fiscal Pecci y otros más que no quiero olvidar, pero hay varios también. ¿A usted le hacían ofrecimientos o le llegaron a hacer ofrecimientos de alguna coima o alguna dádiva? Algo? Varias veces llegué a rechazar hasta $1 millón, fue lo máximo que me llegaron a ofrecer en 2 oportunidades ese monto, ¿no? Y después muchas veces intentan o te hacen indirectas de cómo podemos ver esto, cómo lo otro. Y siempre se le cerró a todos las puertas, y yo creo que el apoyo que recibí de más del 80% de los agentes fiscales del Ministerio Público, de profesionales abogados, de muchas personas que tuvieron la oportunidad de litigar conmigo, saben la conducta que tuve. Imagínate, en 20 años fui funcionario del Ministerio Público, no tengo un sumario administrativo. En los años de agente fiscal no tuve un solo enjuiciamiento, y tampoco tuve una decisión que cuestionaron el actuar o se puso en duda la honorabilidad o la moral en el trabajo. Y lo que sí, como vos dijiste, por un bolígrafo. A eso quería llegar. Por un bolígrafo, que no sé ni el valor del bolígrafo, Patricia, te soy sincero, tuve la humillación de que allanen mi domicilio, por ejemplo. Yo me presenté ese día al Ministerio Público, me puse a disposición, le consulté si tenían alguna necesidad, que yo estaba a las órdenes para colaborar. Perfectamente podían solicitar ellos si tenemos la necesidad de revisar tu casa a ver si no encontramos lo que buscamos, que es un bolígrafo. Le subían mi vehículo para que ni gasten el combustible de la institución, y nos íbamos a mi casa, le hacía revisar. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién estaba en tu casa cuando hicieron el allanamiento? Estaba mi esposa y estaba mi hija de 5 años. ¿Y con ellas ahí hicieron el allanamiento? Con ella hicieron. Yo no me encontraba en mi domicilio, mi esposa me llama y yo acudo, o sea, en forma inmediata, pero ya llegué como cuando se habían retirado, ¿verdad? ¿Y vos crees que efectivamente fue un intento de humillación de parte de la propia fiscal general cuando ella sabía perfectamente cómo podía realizar eso? Yo tomo como que sí. ¿Por qué te digo que sí? Porque en casos similares
Nosotros siempre actuamos de otra manera. Justamente se le invita a la persona que, o sea, se le dice a la persona que tiene que revisar el domicilio y acepta, te va a revisar la casa, se deja constancia que ingresas con el consentimiento, no hay ningún error o puede haber alguna nulidad procesal. Orden de allanamiento se puede hacer eso. Si vos consentís que revisen tu casa para buscar un objeto determinado, eso se asienta en el acta y tiene plena validez como si fuera que haya una orden si vos, el dueño del inmueble, estás autorizando el ingreso de la autoridad, que en este caso es la agente fiscal. Te preguntaba el monto de lo que alguna vez te llegaron a ofrecer, porque siempre veíamos la cantidad de cocaína que echaba y Minotauro, un hombre muy poderoso, y decíamos algunos con la cantidad de mandada para ir cerrando la entrevista. Y la responsable de la conferencia de prensa. Son acciones que yo voy a ir analizando más adelante, Patricia. Porque este daño que te hicieron... Pues yo este daño veo irreparable. Tengo una familia, yo voy a salir a trabajar. Yo miedo al trabajo no tengo, nunca tuve. Soy un profesional, me considero que tengo la preparación suficiente, pero daña la imagen de lo que construí durante 20 años dentro de la función pública, ¿verdad? Bueno, abogado Volpe, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No sé si quiere agregar una última cosa, una última declaración, porque realmente no creo que haya pensado en estos últimos 5 días vivir todo lo que está viviendo. No, por supuesto que no. Con el manejo institucional actual del Ministerio Público, lo único que puedo decir es que agradezco haber renunciado.